¿A qué nos referimos con prácticas de cultivo? Bueno, como decían antes, a cómo yo voy a hacer la propagación, si va a ser por semillas, si va a ser por propagación vegetativa, qué tipo de propagación vegetativa, si va a ser por estaca, por injerto, eh, por acodos. También tiene mucho efecto en esto qué tipos de sustratos voy a utilizar. Deberíamos tener que formular una serie de sustratos diferentes para cada tipo de planta, para cada grupo de plantas nativas. También tenemos que manejar muy bien la fertilización. También tenemos que tener noción de la calidad de agua que tenemos, porque va a afectar mucho la calidad final de plantas. Esa calidad del agua también nos va a afectar sobre la fertilización. También tenemos que definir los tamaños de contenedores para cada grupo de especies, tener un buen manejo de plagas y enfermedades, y en el caso de arbolado, de las plantas que van con destino a arbolado urbano, tenemos que tener también una buena poda de formación. En cuanto a la calidad genética, tenemos que elegir plantas que tengan una buena forma, que tengan un buen valor paisajístico, no solo ornamental, sino las demás características que hacen al valor paisajístico, que pueden ser, por ejemplo, tolerancia a determinados tipos de suelo, tolerancia a anegación, a napas freáticas cerca de la superficie, atracción determinada fauna. Y otra cuestión que también tenemos que ver es que sean relativamente fáciles de producir en vivero, que no todas las especies cumplen con esa cuestión, digamos. Y por otro lado tenemos que controlar el ambiente de propagación, que básicamente es elegir una estructura de propagación adecuada que nos permita controlar los factores ambientales de la atmósfera y de las raíces que tengamos como limitante en nuestra zona de producción, ¿no? Acá, por ejemplo, lo que tenemos más en la zona norte, en Santa Fe, como limitante en la producción es las altas temperaturas en verano y las bajas temperaturas en invierno. Entonces, por ahí tenemos que adaptar nuestro sistema de producción para poder controlar ese tipo de cuestiones. Todo ese proceso nos va a afectar a la calidad del producto y la aceptación del mercado. Por lo tanto, no es que la calidad de la planta, y sobre todo para arbolado urbano, la voy a conseguir al final del proceso, sino es algo que se va a conseguir desde el principio, teniendo en cuenta todo esto que estamos mencionando acá. Eh, Como ven acá, digamos, la calidad es un proceso que empieza con la selección de la planta madre que yo voy a producir y termina con el desempeño de lo que yo produzco en el lugar de plantación. Digamos, para eso, como decíamos antes, tengo que lograr una propagación adecuada, elegir correctamente el contenedor y el tipo de sustrato que voy a hacer para esa especie y para ese contenedor, tener agua de muy buena calidad y si no la tengo, tratar de corregirla, hacer una fertilización adecuada para cada fase del cultivo de esa especie. Tenemos 3 fases de cultivo, que es la fase de instalación del cultivo, donde se tiene que lograr una rápida germinación o enraizamiento de estaca. Después una fase de crecimiento rápido, donde tenemos que alcanzar la altura objetivo de la forma más rápida posible. Y después una fase de rustificación, donde lo que hacemos es inducir un estrés a la planta para que se adapte a las condiciones de cultivo, ¿no? A las condiciones de campo, que en este caso van a ser el ámbito urbano. Es un ámbito muy difícil para una planta. También tenemos que tener prácticas culturales adecuadas durante todo el proceso de producción de plantas para que logremos un desempeño adecuado en su sitio de plantación. Por eso decimos que obtener una planta de calidad es un proceso a lo largo de todo el ciclo productivo y no es un punto dentro de ese proceso. Pasando a algunos índices de calidad que funcionan bien para el arbolado urbano y no son difíciles de calcular, tenemos algo que es muy importante, que es la relación entre la masa del tallo y la masa de la raíz, que no es otra cosa que la relación entre la parte que gasta agua de la planta, transpira, y la parte que absorbe agua y nutrientes. Lo ideal es que esa relación esté entre 1 a 1 y entre 1 hasta 3 eh, 3 partes de crecimiento de tallo por cada parte de peso de raíz.
Y esto es muy fácil de hacerlo, digamos, uno debería, para hacer un control de calidad, poder descalzar las plantas, una muestra de plantas, pesar las partes y hacer esa relación. Otro índice es el índice de calidad de Dixon, que se usa mucho más para restauración, para plantines forestales, pero también sirve para este tipo de casos, para hacer un control de calidad, en donde también fíjense que las variables a medir son la altura, el diámetro, la altura del cuello de la planta, el peso seco total, y esta relación entra en juego en este índice. Y eso tiene que ser normalmente mayor a 0,20 para que tenga una buena supervivencia. Y otro índice muy utilizado es la altura final, que va de 1,5 metros a 2,5 metros, dependiendo de cada comuna, y esto es un problema porque no hay una norma nacional de calidad, y yo creo que es una buena oportunidad para que en el Revina se empiece a charlar sobre estandarizar una norma de calidad para plantas de arbolado urbano dentro de Revina. Bueno, otras cosas que tienen que hacen a la calidad es que sea una identidad, que lo que yo estoy vendiendo sea la especie que digo que estoy vendiendo, y que tenga una sanidad controlada en cuanto a plagas, enfermedades y daños mecánicos. Bueno, esto está sacado de una norma norteamericana, pero fíjense que deberíamos tratar de tender a producir, a tener un envase determinado para cada tipo de planta que yo voy a producir. Por ejemplo, si la altura es de 1,80 metros y el diámetro de la altura del cuello es 1 centímetro, debería estar como mínimo en volúmenes de 30 a 40 litros de maceta y tener una altura de fuste de no más del 50% de la planta. Acá tienen unos tipos de maceta que pueden ser utilizados. Lo más común de ver son las macetas sopladas, pero también existen otras macetas que lo que tienen estos dos tipos de maceta es que al ser permeables al aire favorecen la poda de raíces acá adentro, entonces impiden que se enrulen esas raíces. Otra forma es agujerear las macetas de las bolsas de nylon, también se pueden agujerear en distintos puntos para que se produzca el mismo efecto. También estas deben ser las características si yo produzco con pan de tierra. Estos son los diámetros de cepellón mínimo y la altura de cepellón mínimo para tener una planta de buena calidad para el cliente, que normalmente son privados o el Estado, en cuanto a obra pública. Por ejemplo, el privado acá en Santa Fe tiene que entregar el loteo con plantas ya cultivadas, ya logradas, con una plantación lograda, y si no también el Estado es el que en nuevos replantes el otro cliente que compra ese tipo de plantas. Bueno, para entrar más en lo que tenemos que hablar, ¿cómo se ve una planta de mala calidad? Se ve más o menos así. Esto no es una nativa, es casuarina, pero fíjense que es un volumen muy chiquito. Esto es una maceta de 5 litros, en una altura de más de 2 metros, 2,20 metros por ahí. Y cuando uno levanta esta maceta, ve que acá enraizó en el suelo, o sea que además de estar enrulado adentro del sistema radicular, ya pasó al suelo, lo cual nos está indicando que el volumen de crecimiento de esa raíz es escaso. Entonces vamos a ver que una planta de arbolado urbano necesita parámetros de calidad en raíces y en planta. Ahora vamos a pasar a lo que son las raíces, ver plantas de mala y de buena calidad. Acá tenemos plantas de mala calidad. Fíjense cómo esto está, las raíces están totalmente enruladas, y esto es causado por dos cosas. Puede ser por tener un espacio de crecimiento muy chico, una maceta muy chica para el tamaño de esa planta, y por el otro tiempo dejar mucho tiempo, por otro lado digo, es causa de dejar mucho tiempo una planta creciendo en un determinado envase. Entonces, las raíces cuando el volumen de la maceta es muy chico para todo ese crecimiento, empieza a enrularse la raíz y tenemos este tipo de plantas que son de muy mala calidad. Lo ideal es trabajar con algún tipo de maceta que permita la autopoda, y si no, trasplantarlo a una maceta de mayor capacidad antes de que empiecen a aparecer estos problemas.
¿Qué pasa con este tipo de raíces en el ámbito urbano? Nosotros nos vamos a estar llevando un problema al ámbito urbano que no necesariamente se expresa en poco tiempo, pero que sí es un problema en el mediano y en el largo plazo. ¿Y qué pasa con eso? Fíjense, lo que ocurre es que estas raíces empiezan a desarrollarse mucho, esto es una mala planta que viene del vivero, y empieza a estrangular el tronco. Entonces, ese estrangulamiento que tiene en el tronco, lo que hace es disminuir la estabilidad del árbol, la estabilidad mecánica de ese tronco ante las tormentas. Lo que empieza a pasar también, lo que puede pasar es este tipo de cuestiones con raíces enruladas y muy superficiales, es que empiezan a levantar las veredas. Esto es una combinación entre el poco espacio de crecimiento y un sistema radicular muy malo y enrulado. Pero esos son los tipos de problemas que vamos a llevar al campo, a la ciudad con plantas de mala calidad. Otra fuente de plantas de mala calidad es cuando elegimos un sustrato y una maceta que es muy permeable a la temperatura. Entonces podemos tener mortalidad de raíces por la alta conducción térmica de esa combinación entre maceta y sustrato. Y otro error muy frecuente es cuando uno trasplanta las plantas a una maceta más grande, es enterrar el cuello radicular, que eso también favorece a enfermedades de esas plantas, pero además a que se enrulen las raíces. Y como les decía, las raíces enruladas lo que provocan a largo plazo o a mediano plazo es la caída del árbol, porque como se ve acá, el estrangulamiento de la raíz empieza a afinar la base del tronco y termina teniendo, no sé si se ve, esta forma de lápiz que hace que ante un viento se tumbe ese árbol. ¿Cómo se ven plantas de buena calidad? Se ven con un pan de tierra bien enraizado. Cuando uno levanta la planta desde el tronco, la maceta no se cae, no se desarma, y cuando uno saca la maceta, lo que ve es raíces finas de color blanco, bien distribuidas, no enruladas, y si empieza a romper un poco ese pan de tierra, va a ver que tiene una buena masa radicular, digamos. Esto es sangre de dragón, Croton urucurana, y esto es cinacina, que es Parkinsonia aculeata. Fíjense, esto es sangre de dragón, más cerca, fíjense que no hay enrulamiento de raíces, hay una buena cabellera de raíces, de buen diámetro, las raíces individuales son de buen diámetro, de color blanco, que quiere decir que están activas, que no están viejas. Y bueno, y este es un árbol que, si yo lo llevo a la ciudad, va a tener un buen desempeño, va a crecer rápidamente y no se va a morir. En cuanto a los defectos de tronco, lo que tenemos que lograr es un árbol que tenga capacidad autoportante. Esto quiere decir que no se caiga si no está estaqueado. ¿Y cómo puedo lograr eso? Digamos, primero tengo que balancear bien la fertilización en la última fase, en la fase de rustificación. También tengo que dejarle ramas basales si está estaqueado, para que eso contribuya a un engrosamiento del tallo. Lo ideal es no tutorar árboles jóvenes o tutorar hasta la mitad del tronco, y lo fundamental es dejar que el viento haga su trabajo, es decir, que el árbol esté sometido a la acción del viento, porque eso va a hacer que se lignifique el tronco y que empiece a adquirir rigidez. Si se puede inducir mejor, quiere decir que si uno tiene sopladores o alguna de esas cuestiones, puede cada tanto, una vez por semana o 2 veces por semana, someter a todas las plantas a la acción de un soplador para que tengan el estímulo del viento y se empiezan a lignificar. Si hacen eso, van a ver que la planta va a crecer menos en altura que si estuviera tutorada, pero lo que pasa es que no es que crece menos, sino que redistribuye el crecimiento hacia la raíz y hacia engrosar el tronco, y eso es muy bueno. Perdón, Otra, Damián, estamos en tiempo. Eh, estamos- quedan ah, 5 minutos. bueno, ya termino. Otras claves es que tenga un buen líder central, digamos, una forma de espino, para decirlo, y esto se logra con poda. Hay que ver árboles que tengan, digamos, hay 2 tipos de árboles que tienen una dominancia apical marcada y otros que no. En ese caso lo que hay que hacer es ir subordinando ramas
mediante podas para dejar un líder central bien definido, acá, ¿ven? Entonces se van eliminando las ramas que compiten con el líder central. Y cuando tenemos especies como el Higrapita, que no tiene una dominancia apical marcada, lo que hay que hacer es una poda mucho más fuerte desde el principio, reduciendo o incluso extrayendo esas ramas que compiten con el líder central. Y también podemos tener el problema de árboles que no ramifican en vivero, como pasa en cinacina o en jacarandá, en donde lo que hay que hacer es despuntar ese líder central y conducir con poda y estaqueo la forma del árbol para lograr un líder central bien definido. Y eso se puede lograr también tutorando, pero no desde el suelo, para que, como les decía antes, para que el árbol tenga movimiento entre los vientos o ante el paso de la gente por el vivero, el manipuleo, y vaya engrosando esta parte del tronco. Otra cuestión es tener una buena disposición de ramas en la copa y un tamaño de ramas que, por ejemplo, las ramas secundarias no tienen que ser, el diámetro máximo que tienen que tener es de un 50% del diámetro del eje principal. Esto es una planta de mala calidad. Y otra cosa que no se tiene que formar es la inclusión de corteza en las uniones de las ramas, porque eso debilita la estabilidad de la rama secundaria, ¿no? Y ese problema se traslada después cuando uno planta en la calle. Ya para ir finalizando, la forma de la copa tiene que ser una copa balanceada. Fíjense que acá estaba desbalanceado, estaba compitiendo esta rama con el líder central, y lo que se hizo es subordinarla mediante poda para mantener esa forma del líder central. Acá lo que les quiero mostrar es que todo lo que hace a fertilización, manejo de plagas, enfermedades y herbicidas o fungicidas solo representa un 9%, del 9 al 11% del costo de una planta final, y lo que representa la mayor cantidad del costo es el material, el plantín originario del cual yo produje de semilla para luego trasplantar y hacer una planta para arbolado urbano. Eso es lo que más representa en el costo de una planta, sumado a la mano de obra y los contenedores. Lo que quiere decir esto es que si yo utilizo un mal sustrato, o abarato en sustrato, o abarato en fertilización, o en control de plagas y enfermedades, en realidad es una falsa economía, porque si yo pierdo plantas, lo más caro es volver a hacerla, digamos, la mano de obra, y no un buen manejo en la planta. O sea que hay que tender a un buen manejo de la planta, sanitario, de fertilización, de agua y todo lo demás, porque es lo que menos impacta en el costo de la planta y lo que mayor eficiencia nos produce. Y ahora, para terminar, quería nombrar algunos mitos que he escuchado sobre las plantas nativas, y son los siguientes, digamos: las plantas nativas no tienen que ser lindas, que con lo que vimos de la presentación de Marta y Gustavo nos queda claro que eso no es así, digamos, tienen que ser atractivas para el comprador y tener una buena calidad y a un costo razonable, porque si no se va a seguir optando por las plantas exóticas y no por las plantas nativas. Las plantas nativas no necesitan fertilización, es otro mito, y es un mito porque en realidad si uno quiere una planta de alta calidad y de alta supervivencia, tenemos que manejar muy bien la fertilización y el balance de nutrientes y el riego para asegurar la supervivencia. También escuché que las plantas nativas no necesitan poda, y eso no es así en el caso de las plantas que van para arbolado urbano, porque debemos llevar plantas de buena calidad para que no produzcan impactos negativos sobre la otra infraestructura, la infraestructura gris, en el futuro. También escuché que las plantas nativas no necesitan control de plagas porque están adaptadas al ambiente, y eso es verdad en su zona de origen, pero si yo la llevo al vivero, que el vivero es un lugar donde maximiza el crecimiento de la planta, también estoy maximizando el crecimiento de las plagas y enfermedades, por lo tanto, tengo que controlarlo. Y bueno, las plantas nativas también he escuchado, y en parte es cierto, que no tienen problemas con el suelo de su zona de origen, pero en el vivero no es posible ni recomendable, ya como decía Daniel, utilizar suelo. Cuando yo utilizo sustrato tengo que formularlo bien, y si no lo formulo bien sí puedo llegar a tener problemas con ese suelo sustrato. Así que bueno, para finalizar,
Les agradezco, me disculpo de haberme pasado unos minutos y traté de resumir un poco cuáles son los parámetros de calidad necesarios para una planta con destino arbolado urbano. Yo creo que lo importante sería ir desarrollando y discutiendo una norma para uniformizar eso en Revina. Y bueno, acá les dejamos la bibliografía de la cual estuve hablando, y acá abajo son charlas que si quieren después compartimos los enlaces por el chat, donde todo esto que yo estuve hablando está bien encarado y bien profundizado en cada una de las charlas que están ahí. Así que bueno, muchas gracias y espero que se haya entendido.